¿Cómo controlar los pensamientos negativos? Muchas veces en consulta los pacientes me preguntan, pero ¿yo qué hago si mi cabeza va a mil? Todo el tiempo me imagino cosas catastróficas, me imagino cosas negativas. ¿Qué tengo que hacer para poder gestionarlo? Acá vamos a encontrar algunos tips. Sin embargo, es importante entender que a veces hay pensamientos más difíciles de gestionar. Si sientes que eso te está pasando, podría ser importante que comiences un proceso psicoterapéutico para que así sea más fácil gestionarlos. Hay que empezar por lo primero. ¿Qué son los pensamientos catastróficos? Los pensamientos catastróficos son pensamientos negativos, pensamientos que estoy haciendo anticipándome al futuro, casi siempre negativos, que vienen acompañados de autocrítica, de interpretaciones pesimistas, de una imagen negativa de sí misma, de los demás y del mundo, que cada vez empieza a tomar más y más fuerza y nos empieza a generar muchísimo malestar. Además, estos pensamientos también suelen ser intrusivos. ¿Eso qué quiere decir? Que llegan de la nada, que no tenemos cómo manejarlos y que simplemente aparecen en nuestro pensamiento y a veces es difícil poder controlarlos. Es importante entender que estos pensamientos usualmente son sesgos, son exageraciones de lo que está pasando y pueden impactar negativamente nuestro estado de ánimo, generándonos o preocupación o muchísima tristeza. Y por eso es importante que aprendamos a gestionarlos y a trabajar con ellos. Estos además pueden llegar como respuesta a una situación traumática o a una situación que nos genere temor. Y por eso es importante empezar a aprender a gestionarlos, pues lo que puede hacer es que se exacerbe un trastorno mental o una enfermedad mental. Y por ende, a veces pensamos que solamente expresando y gestionando las emociones vamos a resolver todo, pero esto no es así. Muchas veces necesitamos muchas más cosas y más herramientas porque hay algo supremamente importante desde la terapia cognitivo-conductual y eso es que nuestra interpretación o nuestros pensamientos es lo que va a generar exacerbación de las emociones y va a generar ciertos comportamientos. Por ende, no solo puedo gestionar emociones, sino también gestionar mis pensamientos. Entonces, desde la terapia cognitiva lo más importante es empezar identificando esos pensamientos, cuestionarlos, debatirlos o aprender a no darles tanto peso para así poderlos reemplazar por unos pensamientos más adaptativos o asertivos y que así podamos gestionar también nuestras emociones. Para esto existe una gran variedad de técnicas y de herramientas y estrategias que el objetivo es que las puedas aprender, que conozcas algunas y sabemos que algunas necesitan un poco más de profundización, por eso es importante también acudir a terapia. Antes de pasar a qué estrategias tenemos para los pensamientos negativos, es importante que empieces a conocer cuáles pueden ser. El primero de esos pensamientos es el pensamiento catastrófico. Esto significa que nos estamos anticipando de una manera negativa a una situación, donde estamos exagerando lo que puede pasar, imaginándonos todo el futuro de una manera muy negativa y además pensando que no tenemos las herramientas para poder gestionarlo y poder sobrellevarlo. 2. La rumiación. Esto implica como una obsesión con esas ideas y con esas situaciones donde les damos vueltas y vueltas, las sobreanalizamos y hacemos comentarios negativos frente lo que estamos haciendo o lo que se hizo y cómo se afrontó una situación específica. La autocrítica es ese juicio excesivo frente a nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestras formas de afrontar. Es esa sensación constante de que tenemos que juzgar y criticar lo que estamos haciendo, mostrando como si todo lo que hemos hecho se ha hecho de una manera negativa y por eso tenemos pocas habilidades frente a diferentes situaciones. Generalización implica sacar una conclusión de un evento específico, pero ampliarla a muchísimos eventos. Entonces, de un solo evento yo me imagino muchas cosas negativas y ya lo llevo a los diferentes eventos y eso lo único que hace es generarme mucho más malestar emocional. Filtraje. Esto implica que yo solamente saco los eventos negativos de mis recuerdos, es decir, solo me enfoco en lo que salió mal, en lo que me generó malestar, en cómo actué mal, lo que dije mal y los resultados negativos. Y todo lo positivo lo desechamos, lo ignoramos o hacemos de cuenta como si no hubiera pasado. Pensamiento polarizado, ver todo en términos absolutistas, todo o nada, o es blanco o es negro. Entonces aquí caemos mucho en que no podemos ver las cosas que hay en la mitad y solamente vemos o que algo fue exitoso o no fue exitoso, bueno o malo, y eso hace que seamos mucho más críticos con nosotros mismos. Existen muchísimos otros tipos de pensamientos negativos, estos son solo algunos ejemplos, así que te invito a que empieces a intentar identificarlos, eso es lo primordial, empezar a saber de pronto ese pensamiento que estoy teniendo, desde qué lado viene, por qué lo considero negativo y de pronto qué ideas pueden empezar a aparecer asociadas a estos. Identifica los que te acabo de nombrar, empieza a identificar si en algún momento de tu vida has tenido alguno de ellos y eso nos va a dar un paso muy grande para lo que se viene. ¿Qué hacer con esos pensamientos negativos? Como se los acabo de mencionar, la primera estrategia para poder trabajar con un pensamiento negativo es aprender a identificarlos, aprender a señalarlos, a nombrarlos. No necesariamente tienes que nombrarlos como lo mencioné anteriormente, pero puedes identificar un nombre específico porque una vez los identificamos y somos conscientes de ellos, ese es el primer paso para luego poder empezar a cambiarlos o al menos a disminuir el peso que les estamos dando. 2.
Cuestiona tus pensamientos. Por eso me refiero a empezar a saber si son verídicos o no, qué tanta validez tienen. Puedes hacerte una pregunta muy sencilla. ¿Qué evidencia objetiva tengo de que esa idea es real? ¿Qué en la vida me demuestra que eso es real y que de verdad está ocurriendo o puede ocurrir? Esto nos va a ayudar a que no creamos 100% en esos pensamientos y que esas ideas empiecen poco a poco a tambalear. 3. Reestructuración cognitiva. Esto implica llevar un pensamiento negativo al identificarlo y disminuir la creencia en él, porque nos dimos cuenta que no tiene evidencia, por uno más adaptativo. Es decir, nunca voy a ser capaz con nada. Puede ser un pensamiento demasiado absolutista y completamente negativo, un pensamiento polarizado. Pero tampoco la idea es que digas entonces yo puedo con todo, con el universo y más allá, si definitivamente no consideras que es así. Podrías construir uno más alternativo como: sé que estas situaciones me generan dificultad, pero tengo muy buenas habilidades para estas otras. Eso es un pensamiento alternativo más aterrizado. 4. Cambia la perspectiva. Intenta empezar a ver si hay algunas explicaciones alternativas. Toma una perspectiva diferente para que eso nos ayude a ver la situación de una manera diferente o de una manera distinta. Empieza a intentar verlo no solo del lado positivo, sino qué otras explicaciones alternativas habrá frente a esta situación que estoy viviendo. Lo más importante aquí es enfócate en lo que sí puedas controlar. Hay muchas cosas que están fuera de tu control y eso solo va a generar más malestar. Pero si tú te enfocas en lo que tú sí puedes controlar, en lo que tú sí puedes gestionar, esto nos va a ayudar a tener esa sensación de que hay cosas que podemos hacer que nos van a ayudar a que la situación pueda ser un poco mejor. 5. Distrae tu mente. Muchas veces sentimos que los pensamientos vienen en cascada. Llegan un montón de ideas, un montón de preocupaciones, angustia que genera mucho malestar. ¿Qué podemos hacer? Empieza a enfocarte en una actividad que disfrutes hacer, en leer, en escuchar música, hacer ejercicio o simplemente cambiar de conversación con las personas. Esto va a ayudar a que le des menos peso a ese pensamiento negativo y probablemente este empiece a disolverse. 6. Practica la gratitud. Toma esto como un hábito. Empieza todos los días a identificar 2 o 3 cosas que agradeces, que están ocurriendo en tu vida, que consideres que son positivas y que valoras que estén ocurriendo. No significa que esto va a eliminar los pensamientos negativos. Probablemente van a estar ahí, pero vamos a empezar a ver una balanza que nos ayude a que no tengamos tanto malestar. Podemos identificar algunas cosas negativas y otras por las que estamos agradecidos. Y esto nos ayuda a tener una visión un poco diferente de la vida. No significa que nos vamos a ir para el positivismo tóxico, donde vamos a decir que todo es perfecto, hermoso, que cada evento, por maluco o incómodo que sea, tiene que ocurrir y tiene que ser hermoso, sino que simplemente podamos agradecer algunas cosas que nos va a ayudar a tener más tranquilidad y bienestar, y las negativas empezar a gestionarlas para que podamos llevarlo de una mejor manera. 7. Busca apoyo. Busca apoyo en tu familia, en tus amigos o en un profesional de la salud mental. Muchas veces esas ideas negativas son tan firmes que no tenemos cómo modificarlas o cómo soltarlas. Por eso es importante que alguien de afuera a veces nos ayude, porque nosotros podemos ir como un caballito, así, solamente vemos hacia el frente y nos perdemos todo este otro panorama. Pero lo importante es que hay algunas personas que nos pueden ayudar a ver que en ese panorama hay otro montón de cosas. Yo siempre les pongo un ejemplo a los pacientes. Es como el jugador de fútbol. El jugador de fútbol tiene 2-3 segundos para tomar una decisión, saber hacia dónde va y tiene una perspectiva muy limitada del panorama, mientras que los espectadores del partido pueden ver toda la cancha y por eso van a tener una perspectiva mucho más amplia. Entonces el reto es intentar pasar de ese jugador de fútbol a ser ese espectador. A veces hacerlo solo no es fácil, por eso también es importante que podamos buscar ayuda. 8. Practica la meditación o el mindfulness. Esta estrategia nos ayuda a mantenernos en el momento presente, en el aquí y en el ahora. Y eso nos va a ayudar a que así podamos aprender a controlar nuestra mente, en el sentido de que no estemos anticipándonos, imaginándonos un montón de escenarios negativos, sino que simplemente vivamos en el momento actual, que nos enfoquemos en lo que estamos viviendo y en resolver esa situación presente que estamos viviendo y no en el pasado con las cosas negativas o imaginándonos que en el futuro van a salir muchas situaciones catastróficas. Recuerda que controlar o gestionar tus pensamientos negativos no se logra así. Eso no es un proceso de la noche a la mañana. Es un proceso gradual que toma tiempo, que requiere introspección, que requiere herramientas y requiere acompañamiento. A veces lo podemos lograr solos con algunos pensamientos. Hay otros que pueden ser un poco más rígidos y más firmes. Por eso es importante que busquemos ayuda en nuestra familia, en nuestra red social o también en un profesional de salud mental, para que así podamos gestionar estos pensamientos. No solamente se trata de controlarlos y cambiarnos, sino de aprender a reconocerlos. Pues muchas veces los pensamientos negativos llegarán porque hay situaciones que no podemos ver otra solución, otra situación, simplemente porque la situación así es. Entonces, en estos casos nos queda la aceptación. Entender que los pensamientos, así como llegan, se van, así como las emociones. Van a llegar a un punto máximo y se van. Un ejemplo muy bonito es usarlo como las olas. Una ola llega a su pico máximo, explota y luego se va. Entonces, también esta estrategia nos puede ayudar mucho a gestionar los pensamientos. Si tienes dudas, si tienes preguntas, si quieres compartirnos alguna experiencia con pensamientos negativos, con cómo los aprendiste a gestionar, te invito a que lo comentes abajo, nos hagas saber qué te ha funcionado a ti y qué podemos ayudar
ayudar para que los demás también lo puedan conocer. Además, te invito a suscribirte aquí abajo a mi canal para que sigas teniendo más información sobre la salud mental.